Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Después Bien, nos acá vimos. andamos. Tengo acá una aplicación que me bajé es una plantita que me dice que tengo que tomar agua. Para Está acordarme de tomar bueno. agua. Bueno, vamos a ver los contenidos preparcial, ¿sí? De la segunda unidad y después si tienen alguna duda del parcial me dice. Bueno, como les dije recién, las chicas que estaban en el Zoom de didáctica son las favorecidas porque este contenido de los modelos didácticos o escuelas pedagógicas se da en las dos materias, así que está bueno eso. ¿Qué son los modelos pedagógicos o escuelas didácticas o escuelas pedagógicas? eh, Nos permiten una manera de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes momentos históricos, en diferentes regiones. E inclusive uno puede trabajar en una institución que, que en un nivel se utilice un modelo porque hay una bajada de línea desde dirección que tiene que ser así. Y en otro nivel, no sé, en un jardín pueden utilizar un modelo que sea más referente a la escuela nueva y en una secundaria a la escuela tradicional, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Voy a nombrar alguna de ustedes para que, por si se conecta alguien y no lo veo, dale. María, ¿querés hacerlo? Te puedo poner como co-host, Sí, profe. así no voy cambiando a quienes molesto con eso. Eh, bueno, tenemos la escuela tradicional, la escuela nueva y el modelo tecnicista. Y espera, la escuela tradicional, la escuela nueva, el modelo tecnicista. Y tenemos por otro lado las teorías críticas. La escuela tradicional, la escuela nueva, la escuela tecnicista son llamadas teorías no críticas, ¿no? Porque estas teorías no cuestionan en ningún momento el papel de, de los aprendizajes a nivel social, ¿sí? Sino que simplemente lo que hacen es describir procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero no son teorías de cuestionamiento como sí son las teorías críticas. Por ejemplo, en el parcial, si yo les pongo un ejemplo de una situación donde se está realizando una crítica al proceso a un tipo de contenido, eh, no estaría referido a ninguna de estas tres escuelas, sino a una de las teorías críticas. Bueno, vamos a hacer un repasito de estos tres modelos didácticos. La escuela tradicional, ¿sí? Que tiene como su precursor a Comenio, ¿sí? Un obispo protestante, cuyo lema era enseñar todo a todos. ¿Sí? Esto lo escribe en un manual que se llama Didáctica Magna, donde pone el interés en el alumno, ¿sí? En cómo debería ser ese proceso de aprendizaje para el alumno, de una manera de prescripción, ¿no? Esto que lo hablamos mucho en la primera unidad, ¿no? Como una receta, como pasos rígidos, secuenciados para conseguir un determinado aprendizaje, ¿no? Como los pasitos para enseñar literatura inglesa deberían ser estos, pi, 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 ¿sí? Eso es una prescripción. Dentro de esta pedagogía tradicional, ¿no? Están los fundamentos de la pedagogía moderna, ¿no? Son los cimientos de todas las pedagogías posteriores, ¿sí? Antes de Comenio solo se aprendía con el fin de leer libros sagrados y solamente eran personas muy privilegiadas las que podían acceder a estos. A partir de la pedagogía tradicional y de esta pedagogía que aparece en Didáctica Magna, se habla de la igualdad entre las personas para acceder al conocimiento, ¿no? Esto de enseñar todo a todos. Marca que el aprendizaje se debe dar en el inicio de la primera infancia, que también es muy importante. Habla de una gradualidad de la enseñanza, ¿sí? Esto, la realidad es que
Hoy en día algo que parece tan obvio, en su momento no lo era, ¿no? Porque esto te está hablando de que se requieren determinados aprendizajes o procesos cognitivos para que se aparezcan posteriores. En esta didáctica magna también habla de un control del tiempo, del espacio, del orden, ¿no? Todo esto que también lo vimos en el Zoom. Hay una chica preguntando en el grupo de pedagogía si el Zoom ya empezó, Ahí le si respondo, alguna... profe. ¿Eh? Dale, gracias. Ahí le Si querés respondo. marcarle el link para que se Sí. una. Ahí está. Bueno, controla el tiempo, el espacio y del orden. ¿Se acuerdan que en el Zoom, en el primer Zoom vimos los fundamentos de la escuela moderna y, y donde Pinot habla de esto, ¿no? Del control del tiempo, del espacio, del orden, de lo importante que fue para la pedagogía moderna. Bueno, Comenio también nos habla de una planificación de la enseñanza, de la disciplina, de saber de todo un poco, ¿no? El todo a todos se refiere a esto, ¿no? Saber de todo un poco, saber de artes, de ciencias, de idiomas. Y por supuesto tiene un carácter enciclopedista, ¿sí? Si tienen alguna duda, después me dicen. Entonces, en la pedagogía tradicional tenemos que, para mí, una manera que está buena para pensar estas pedagogías es pensar, bueno, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno en cada caso, de qué va el proceso educativo, si tiene fallas, etcétera. Entonces, el docente da clases expositivas, ¿sí? De carácter enciclopedista, como dijimos, y lo que hace es transmitir el conocimiento como si fuesen dogmas, ¿sí? Como un saber que no puede ser cuestionado por el alumno. Hay una relación asimétrica entre docente y alumno, ¿sí? Esta relación que va a permanecer durante todo el aprendizaje. Y el docente, el éxito de la educación recae sobre el docente, ¿sí? Entonces, clases expositivas, carácter activo, relación asimétrica, dogmas, todas estas características que tienen que ver con la pedagogía moderna son las mismas que vimos en la unidad uno cuando Pinot hablaba de la escuela como máquina de educar, ¿sí? Y todas estas características apuntan a una función social de la escuela. El alumno es lo que Paulo Freire después en educación bancaria lo va a llamar como una vasija vacía, ¿no? Es sumamente pasivo en este aprendizaje, recibe los aprendizajes de manera memorística. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no los cuestiona, que no le otorga algún significado, obedece sin tener en cuenta su interés, ¿sí? Y cuando esto no se cumple, aparece algo del orden del castigo físico. Proceso educativo, obviamente centrado en el maestro, centrado en la prescripción, el alumno de secundario, ¿sí? Quien tiene el- el poder del proceso de enseñanza y aprendizaje recae 100% sobre el docente para esta pedagogía. La principal falla es que la marginalidad es vista como la ignorancia, vista desde la ignorancia. Esto, ¿se acuerdan que cuando vimos la unidad uno dijimos que aquel que no accedía a la educación era marginado, ¿sí? Era visto como un eterno niño? La función de la escuela es convertir a los niños en ciudadanos, o sea, la inserción social, la inserción en el mundo del trabajo, etcétera, como lo vimos en la escuela como en la máquina de educar. Yo esta presentación también después se la comparto, además de compartirles el video. Entonces, la escuela, va a decir Comenio, es la fábrica de la humanidad. O sea, como si antes de ingresar a la escuela, no somos humanos, ¿eh? Somos como un proyecto de algo que la escuela lo termina de formar. Bueno, vamos a la escuela nueva. El precursor de la escuela nueva, hay quienes lo identifican como a Jacques Rousseau, ¿sí? Jacques Rousseau fue, además de filósofo, pedagogo,
biólogo, bueno, un montón de cosas que no sé cómo hacía la gente de 1700 para tener tantos títulos, pero bueno, lo era. Y fundamentalmente él le dio un campo específico, una importancia específica a la niñez que hasta este momento no existía. ¿Sí? El niño era visto como justamente como algo incompleto, como que había una visión muy negativa de la niñez, y Rousseau viene a patear el tablero, a romper con todo ese estereotipo, y él va a hablar de que la niñez es un campo específico que requiere de ser estudiado, ¿sí? Y que habla de la bondad del niño, ¿no? Como que hasta ese momento el niño era como un proyecto de ser humano también, y por otro lado, que había que dotarlo de valores, porque hasta ese momento no se creía en la bondad del niño. Rousseau va a decir que la infancia tiene su propia manera de ver, de pensar y de sentir, y que no hay nada más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras, o sea, por las de un adulto. Características de la escuela nueva. Bueno, le da un sentido vivo y espontáneo a la educación, ¿sí? Hablamos de un aprendizaje que es experiencial, ¿sí? Es un aprendizaje, así como la escuela tradicional, el alumno era pasivo, bueno, en esto se encuentra en el otro polo, ¿sí? El alumno es activo, aprende de manera, a través de su experiencia, ¿sí? Ellos van a decir que el ejemplo vale más que la palabra. Aparecen nuevas materias con carácter más activo, el interés está centrado en el niño, ¿sí? Centrado en que este aprendizaje sea significativo, le dan valor a los aspectos emocionales, a su individualidad, a su interés. Aparecen nuevas formas de enseñanza como la observación y la experimentación. En este caso, la figura del docente, sí que vimos el ejemplo de Gesualdo Sosa en la materia, el docente aparece como un tutor, ¿sí? Que estimula, orienta, guía, por eso que suelen ser grupos más reducidos, donde se genera una relación más íntima, ¿sí? Un clima de absoluta confianza. El alumno es el actor principal, es un alumno que hablamos de una intencionalidad, que es libre, que es espontáneo, no hay una relación asimétrica, sino que hay una relación afectiva fundamental para que se dé el aprendizaje, ¿sí? Que exista esa transferencia. Perdón, ¿eh? Ahí está. Los procesos educativos centrados en el niño, métodos más eficaces, más significativos, la escuela como un espacio para el desarrollo integral, ¿sí? Donde en la escuela se van a vivir experiencias que tienen que ver con lo cotidiano, ¿sí? Muchas veces, desde el modelo tradicional, los contenidos que se daban en la escuela estaban totalmente apartados de los aprendizajes cotidianos, ¿sí? Si uno va a una escuela Montessori, lo que llama mucho la atención es que eh, es como una réplica en miniatura de una ciudad, ¿sí? En un jardín vas a ver replicado cosas de la ciudad y todo en madera y todo divino, y esta es la principal falla de justamente este tipo de modelos que terminan resultando muy costosos en cuanto a los materiales y en cuanto a que se da en grupos reducidos y es mucho más económico enseñar a muchos que a poquitos, así que la principal falla que tiene este modelo son los costos y que esto agrava el problema de la marginalidad, ya que el énfasis está puesto en la calidad y no en la cantidad. La función de la escuela es respetar y desarrollar una persona íntegra. Bueno, y puse esta frase que la tienen también en el plan de estudios, que me parece muy interesante, como que resumen la idea principal de la escuela nueva, y es que esta no apunta hacia el futuro, ¿sí? Como la pedagogía tradicional que yo le puse a grabar esto. Sí, profe, Sí, Sí, ay, qué aparece susto. como que está. Tengo que empezar de vuelta. Bueno, es que no apunta hacia el futuro como lo hacía en la escuela tradicional, ¿no? Que preparaba para el futuro, para el mundo del trabajo, para la inserción social, sino que trabaja en el presente, ¿sí? Enfatizando en la posibilidad de vivir la experiencia y que viva felizmente la infancia. Y esto me parece muy importante de esta escuela.
El maestro aparece como, como un guía que muestra, que abre caminos, ¿no? Y la educación es entendida como un proceso para desarrollar aquellas cualidades que ya están latentes en el niño, que ya existen en él, ¿sí? Y que simplemente tienen que florecer. De esta manera se cambian no solamente los contenidos, sino también la manera de transmitir estos contenidos. Bueno, vamos al modelo tecnicista. El modelo tecnicista que surge con Revolución Industrial y sociedad de posguerra tiene como sus precursores al conductismo, ¿sí? Que es una corriente de la psicología, donde está Pablo Skinner y otros psicólogos que no lo voy a tomar en el parcial, así que no importa, sino que sepan que por qué tienen sus precursores dentro del conductismo, porque los conductistas lo que van a decir es que para que poder analizar una conducta, por eso se llama conductismo, la conducta siempre tiene que ser observable, siempre se tiene que poder medir, cuantificar. Entonces, eh, para que se produzca un aprendizaje, el aprendizaje también tiene que ser observable, ¿sí? Este modelo tecnicista va a considerar a que el sistema educativo debe ser eficiente. ¿En qué sentido? Bueno, debe preparar a personas que se ajusten al mundo laboral. Debe ser objetivo. ¿A qué se refiere esto? Objetivo, operacional. Bueno, objetivo porque para que comprobar que un aprendizaje se haya incorporado, ¿sí? Para que ocurra, bueno, se debe observar. ¿Cómo? Bueno, a través de los resultados de una evaluación. Operativo, ¿sí? Donde cada uno de los elementos de la escuela, de los miembros, tiene una función delimitada. Y productivo, en el sentido que nos prepara para producir. La escuela, ¿sí? Como una máquina de enseñar que se va a dividir en partes donde cada agente, cada persona dentro de la institución, lleva adelante instrucciones minuciosas, altamente estandarizadas. Hay procesos de input y de output de información, de entrada y de salida de información. Y quien es el marginado es el improductivo en este caso, ¿sí? El ineficiente. Y me gustaría que piensen cómo de alguna manera esta teoría tecnicista va modificando el lenguaje con que hablamos en términos pedagógicos, ¿sí? Ya no son términos exclusivamente pedagógicos, sino que son términos que pertenecen más a, a la industria, ¿sí? Improductivo, ineficiente. La educación es un subsistema dentro de otro sistema, ¿sí? En este caso, tanto el docente como el alumno cumplen un papel secundario, ¿sí? Porque el foco ya no va a estar puesto ni en el docente ni en el alumno, sino en que se incorporen los objetivos, ¿sí? En que se cumplan los objetivos eh, que fueron plasmados en las planificaciones, ¿sí? En el diseño curricular, supuestamente por expertos. Lo que importa es la eficiencia en el proceso de enseñanza, ¿sí? No importan los saberes pedagógicos del docente, en la medida que se alcancen los objetivos, o sea, que se pueda llegar a esa conducta observable esperada, ¿sí? El objetivo es el cumplimiento de los objetivos. El proceso educativo aparece como una planificación rigurosa, ¿sí? Donde aspectos burocráticos toman un papel muy importante. La principal falla tiene que ver justamente con esto, con la burocratización, donde el control se hace a través del cumplimiento de determinados formularios, se pierde la individualidad, se pierde la heterogeneidad, se pierde la intencionalidad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo subjetivo de los alumnos se pierde, aumenta la exclusión. Y la función de la escuela es incorporar a las masas al mundo del trabajo. ¿Voy muy rápido? ¿Vienen? ¿Bien? Sí, Si vienen bien, vamos bien. pensaré en dos veces. Bueno.
Entonces, esto se relaciona mucho, o esta era la escuela que, vieron que les dije que estos modelos pedagógicos en determinados momentos sociohistóricos fueron más fuertes, ¿sí? Durante la propuesta educativa neoliberal, el modelo pedagógico que prevalecía en nuestro país justamente era este, ¿sí? El modelo tecnicista. Entonces, vamos a ubicarnos un poquito. A finales de los 70 hay una crisis económica mundial que por supuesto impacta en nuestro país e impacta también en el sistema educativo, ¿sí? Que requiere de, entre otras cosas, que se corra este papel del Estado, ¿no? El papel de un Estado intervencionista, un Estado benefactor, de un Estado que está, bueno, se descentraliza el Estado, se lo corre, ¿sí? Y se propone al mercado, ¿sí? Al mercado como el eje central. Se propone un recorte de presupuesto en el sector educativo. Esto genera que aumente la desigualdad social y las necesidades insatisfechas. Acá les hice este cuadrito que tenía la intención de aclararles lo de la propuesta educativa neoliberal, pero no lo va a confundir más. Entonces, ¿qué es lo que propone la propuesta educativa neoliberal que la vemos en la unidad 3 también cuando vemos las leyes de educación? Lo que se dice es que en nuestro país lo que se propone es que la educación pública ha fracasado, ¿sí? Diciendo que la educación, década del 90, se hizo muy visible esto, que la educación era ineficiente, inequitativa, de baja calidad, y acá podemos ver estos términos que se utilizaban, tanto en el ámbito de educación como en los medios de educación, de comunicación, que aparece un discurso empresarial reemplazando el discurso pedagógico. ¿Sí? Ya no se habla de igualdad, se habla de inequidad, ¿sí? Que es distinto. Entonces, todo esto genera la descentralización del Estado, la reducción del gasto en educación, privatización y modernización también. A su vez, eh, lo que decía lo que se decía acerca de la educación, que la educación pública había fracasado, diciendo que había una fuerte deserción escolar y que el número de graduados se contradecía con la desocupación que había en nuestro país. Pero sabemos que todo esto tiene que ver con un origen mucho más profundo, que no tiene que ver tanto con el rol del Estado, sino que tiene que ver con la génesis misma de la escuela, ¿sí? De la escuela que, como vimos en la unidad pasada, el Estado estaba como garante, la escuela como la máquina de educar, donde era un todo a todos y que se hablaba de la lógica de la homogeneidad dentro de la escuela, ¿sí? El contexto educativo de nuestro país, cuando se generaron las escuelas, ¿sí? Pensemos, el contexto del país a principios de 1900 era un contexto muy distinto al de 1990. Entonces, esa lógica dejó de funcionar en ese momento, la lógica de la homogeneidad. Esta descentralización del Estado, por considerarlo ineficiente, lo que se propone a través de distintas leyes que salen en nuestro país, que las vamos a ver más adelante, es que se transfieran los servicios que antes eran nacionales a las provincias y a los municipios, ¿sí? Y que sean las provincias y los municipios los que empiecen a manejar estas cuestiones relativas a la educación, con la promesa de mejorar la calidad de la educación. Pero esto tiene un error muy grande y volvemos a recaer en el error de la lógica de la homogeneidad, porque sabemos que las provincias y los municipios en nuestro país son muy desiguales económicamente. No es lo mismo el dinero que va a poder manejar la provincia de Buenos Aires al dinero que puede manejar la provincia de Chaco. Entonces, lo que generó toda esta propuesta educativa fue hacer la brecha social mucho más profunda.
Y para esto tenemos las teorías críticas que justamente vienen a cuestionar este tipo de cosas, ¿sí? Dicen que las teorías no críticas, como el modelo tradicional, la escuela nueva, el modelo tecnicista, omiten la función social de la escuela, ¿sí? Más allá del individuo. Ellos dicen que, bueno, ok, hay algo que analizar. Y se llaman críticas reproductivistas. Críticas justamente porque critican el rol social de la educación como un medio para la dominación. Y reproductivistas porque justamente lo que dicen es que la escuela reproduce las desigualdades sociales de origen. ¿De qué manera? Bueno, tenemos a Pierre Bourdieu que lo va a decir que él va a decir, los niños acceden a la educación con cierto capital simbólico, ¿sí? Entonces, aquellos chicos que cuando acceden a la educación ven en la escuela el mismo capital simbólico que se maneja en sus hogares, bueno, les es mucho más fácil, porque la escuela en definitiva termina transmitiendo el mismo capital que reciben en sus casas, mientras que aquellos que la escuela no maneja el mismo capital simbólico que reciben de sus casas, esas clases terminan siendo desfavorecidas, ¿sí? Nada, y de esta manera se sigue reproduciendo el status quo, ¿sí? Quienes terminan siendo excluidos y quienes siguen teniendo éxito social. Otro de sus exponentes es Althusser, y que en vez de hablar de capital simbólico, él va a hablar de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser lo que va a decir es que existen ciertos aparatos ideológicos del Estado, como por ejemplo la religión, los medios de comunicación, la escuela, y que estos aparatos ideológicos lo que se encargan es de transmitir un tipo de ideología particular, obviamente la de las clases dominantes, como si fuese la ideología de toda la sociedad, o lo que le conviene a los intereses de toda la sociedad y no a los intereses de un grupo social determinado. Ideologías es el conjunto de creencias que nos llevan a aceptar las estructuras sociales capitalistas como buenas y deseables, va a decir Althusser. ¿De qué manera se transmite la ideología? Bueno, a través de determinadas prácticas sociales y en el colegio a través del currículum, ¿sí? ¿De qué forma? A través de la transmisión de determinados contenidos. Contenidos que han sido seleccionados. Entonces, a las teorías crítico-reproductivistas no les importa desarrollar técnicas de cómo hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino de comprender lo que se hace con lo que ya existe en las escuelas. ¿Sí? Dentro de las teorías críticas tenemos la teoría de la liberación y la resistencia. ¿Sí? Tenemos a Paulo Freire. Paulo Freire se va a preguntar cómo ocurren las desigualdades sociales. ¿Sí? Y él va a decir que para poder explicar cómo ocurren las desigualdades sociales, va a recurrir a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿sí? A este texto de la filosofía. Él se va a preguntar cómo ocurren las desigualdades sociales o de otra manera de decir, bueno, ¿cómo ocurre la opresión y la dominación? ¿Cómo se dan estos procesos? Y él va a decir que, bueno, en todas las relaciones, ya sea una relación de pareja, una relación con un jefe, una relación con un docente con sus alumnos, siempre va a haber un amo y va a haber un esclavo. El amo es quien valora más su libertad que su vida, ¿sí? El amo como que se la juega un poco. En cambio, el esclavo es quien valora más su vida, cuida su vida, se cuida, que su libertad. Entonces, el amo es servido por su esclavo. Come, bebe, ¿sí? Y el esclavo, para servir a su amo, para cumplir este rol que sirve, se tiene que instruir. Se instruye en las artes, en las técnicas y en las prácticas. Y de esta manera se humaniza, instruyéndose. Mientras que el esclavo, al ser servido, mientras que el amo, al ser servido por su esclavo, que solo come, beba, se asemeja más a la animalidad que a la humanidad.
va a decir Freire. Y de esta manera ya no sabemos bien quién es el amo y quién es el esclavo en esta dialéctica, ¿sí? Porque esta dialéctica nos lleva permanentemente a invertir los roles. Entonces, volvemos a la pregunta. Bueno, él se preguntaba, ¿cómo ocurren estas desigualdades sociales? Y él va a decir que el opresor en una relación, ya sea una relación política, económica o amorosa, o sea, el amo, deshumaniza al otro cuando lo denigra, cuando pretende su reconocimiento, su respeto, su obediencia, cuando lo hace esclavo. Pero de esta manera también se deshumaniza a sí mismo. El oprimido, o sea, el esclavo, no solo está deshumanizado por su amo, sino que al llegar a ser opresor, se deshumaniza, sino que anhela también ser opresor y de esta manera se deshumaniza también a sí mismo. ¿Por qué se produce el sistema de desigualdad, de opresión? Y Freire va a decir porque todos llevamos al opresor adentro, todos llevamos la huella de la opresión y el anhelo de ser opresores. ¿Cuál es la alternativa que propone Freire? Bueno, es humanizarnos, ¿sí? Acabar con el opresor. Y esto se relaciona con lo que él propone como la educación bancaria, ¿no? Porque la educación bancaria él va a decir que es un instrumento de opresión. ¿Por qué es un instrumento de opresión? Porque no tiene fuerza transformadora, ¿sí? Porque los alumnos reciben los conocimientos como vasijas, totalmente pasivos en su situación de aprendizaje. Memorizan aquellos contenidos sin cuestionarlos, entonces no reproduce nada, no genera nada nuevo, no transforma. La educación conduce al educando a la simple memorización mecánica de la narración, va a decir Freire. La educación se transforma en un acto de depositar. Los educandos son como vasijas, como recipientes en los que el educador deposita las narraciones, o sea, los contenidos. Los estudiantes son un objeto pasivo. En la educación bancaria no existe la posibilidad de liberación. El saber es simplemente una donación. La contrapartida a la educación bancaria es la educación liberadora, que lo que propone es que educador y educando se encuentran juntos en el acto de conocer, ¿sí? Y que ambos, dentro de esta educación liberadora, se fomenta la creatividad, la conciencia crítica, ¿sí? Educar es un acto de libertad. Acá sí, acá sí produce algo nuevo, transforma la sociedad donde educador y educando ambos son sujetos, ¿sí? Bueno, espero no haberlas mareado con tanto contenido. Eh, el parcial va a ser, básicamente, va a tener la misma naturaleza que los trabajos prácticos que les di, pero a diferencia de los trabajos prácticos, en los parciales pongo un poco más de ejemplos de situaciones que se pueden vivir en el aula, situaciones concretas, reales, y hago que piensen qué contenido que vimos en la materia se refiere a esa situación. No sé si se entendió. Bueno, tienen 2 horas para hacerlo desde que lo descargan, o sea, se meten ahí al campus y entran en la parte de evaluaciones. Ahí van a tener el parcial a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Desde que lo descargan, tienen 2 horas para hacerlo, 2 horas que corren a partir de que los descargan, si no lo pueden descargar y a las 2 horas volver a completarlo porque no se puede. Eh, Les recontra mil sobra el tiempo con 2 horas, no sé. ¿Alguna duda? Hola, bueno, ¿Cómo estás? podemos bien, podemos justificar con nuestras palabras, también podemos hacer citas textuales. No, no, porque es un parcial múltiple choice. Ujú.
Es igual a los trabajos Ah, prácticos, al perfecto. trabajo práctico de la unidad uno y de la unidad 2. O sea, vos vas a Ujú. tener una situación, un ejemplo, no sé, un docente se encuentra dando una clase a sus alumnos En no una sé, escuela rural. en una escuela rural, sí. Hace Bien. que el alumno se involucre en su aprendizaje y que éste sea significativo para él. Este ejemplo, ¿a qué escuela te parece que pertenece? ¿A la escuela tradicional o a la pedagogía activa? Bueno, Ujú. de ese tipo. Se entendió. Listo. No hay, digamos, para desarrollar No, múltiple choice. Bueno, sí, gracias. de nada. Chicas, aprovechen. Ahora si tienen alguna duda, se desbloquean, se abren el micrófono y me preguntan. Profe, yo te quiero preguntar, todo lo que vamos viendo va en orden cronológico, ¿no? Tipo cómo aparece cada escuela o las Sí, analizamos. Ah, listo. Joya, esa era la única duda que tenía. Después todo lo sí, demás sí, quedó sí, bastante sí, sí. claro. Sí. Profe, el Sí, tema del parcial se sube como trabajo práctico, como en esta materia tuvimos todo así sí, esto, sí, está en buena tu Google pregunta. Docs, es Ustedes van a distinto, tener se sube como trabajo práctico. van a tener un Word subido al campus en la parte de evaluaciones, tiene un Word. Bien. Y ahí tienen el link Ujú. para acceder, que ese link les manda al trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de que abren ese Word, ahí ya les empieza a correr las 2 horas. ¿Sí? Bien, perfecto. Y de ahí una vez terminado, eh, se Pones pone enviar. obviamente el nombre y apellido correspondiente y se Sí, sube por a favor, se la parte fijan de trabajos bien, prácticos. escribir bien el mail. Porque me Bien, pasa que me dicen, yo escribí bien mi mail y no, te falta la arroba, no escribiste bien el mail. ¿Sí? O sea, fíjense bien de escribir bien el mail. Una- ok, Yo tengo una pregunta sobre lo mismo. Sí. O sea, después, cuando terminamos el parcial y te lo Ujú. enviamos, igual subimos el documento al No. campo. Ah, ¿no? Sí, subilo, subilo. Ah. No, digo porque si pasan para controlar lo de las 2 horas, ¿o No, no? las horas lo controlo yo. Ah, ok, ok, listo, listo, listo. Pero igual lo No, podemos no, no. subir como para... Sí, Ok. a nosotros nos aparece el momento, el horario Ah, les en aparece que el momento. usted, Ah, ok, ok, claro, listo, listo. y a mí me aparece el horario en el que enviaste el formulario. Ah, Entonces claro, yo ahí está. chequeo. Bien. Bueno, entonces, o sea, Dos no hace horas les falta. recontra mil sobre el tiempo. Bien. Pero Bien, perdón, a ver si entendí bien. O sea, nosotros descargamos desde trabajos prácticos. Descargamos el archivo, lo completamos y lo tenemos que enviar, o apretamos y no. ya vos ya te llega. No sé cómo Vos, es. vos al archivo lo vas a tener en la sección del campo que se llama evaluaciones. Ahí vas a tener todos los Bien, parciales de mi materia y de las materias que vos estés haciendo. ¿Sí? Y ahí bien, en esa evaluación a vos te va a aparecer un archivo como si fuese un Word. Te va a decir parcial de sí, pedagogía. Entonces vos entrás y es un Word. Que nada, nombre, apellido del alumno, etcétera. ¿Sí? sí. Ahí vas a tener un link dentro del Word que para Ah, ingresar al cuestionario ingrese acá, como ustedes tienen en los foros. Entonces ingresás ahí y ahí te va a sí, redirigir al cuestionario de Google. Y vos ahí lo bien. haces, tiki tiki, me lo completás y lo envías lo mismo que hiciste con los trabajos prácticos. Con los trabajos prácticos. Perfecto, perfecto, gracias. De nada. Obviamente se presentan, ¿sí? Si no llegan si no llegaron a estudiar lo suficiente, se presentan igual. No pierdan la posibilidad de dar. ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. sí, Bueno, profe. las libero Están los entonces. nervios nomás. Bien,
Sí, Asimismo, el día del parcial, si les surge algo mientras lo están haciendo y me quieren escribir, obviamente no les voy a, me van a decir, ay, no sé qué es la respuesta a esto, porque eso no les voy a decir. Pero sí, si están desorientadas con algo y necesitan ayuda, me escriben. Perfecto. Aprovechemos que perfecto. tienen nada, que es como más inmediato que si me escriben en el campus, nada, me mandan un mensajito por WhatsApp y listo. Buenísimo. Pero van a Disculpe, poder justo que estaba nombrando rehacerlo. WhatsApp, ay, perdón. Sí, ¿Existe algún grupo sí, por lo que hablan, de la materia? sí. Alguien compartió yo suelo hacer como grupos, pero como alguien compartió en el mismo foro, este es el link para quienes quieran, yo me metí en ese grupo y ya dije, bueno, voy a usar este grupo que ya está Perfecto. hecho. Y al principio estuve ahí infragante y no sabían que yo estaba y después me dio pena y dije, antes de que digan Nadie cualquier sabía que cosa. estabas vos. Todas nos dejaste ahí con... Bueno, después lo voy a Sí, buscar entonces. buscalo que tiene que estar ahí o alguien que se lo comparta acá a ver si puedo, te comparto el link yo tengo cerrado acá el WhatsApp Después web. vuelvo a leer. Hoy, Pues si no te compartí acá por el chat el link para unirte, ¿entendés? bueno, A ver si puedo. como dije. ¿Quieres pasar tu número de teléfono? Y te agregó. Bueno, ahora lo escribo, gracias. Eh, ¿Está en algún foro o...? sí, está en un foro. Está en varios Ah, foros. bueno. Ah, bueno, gracias. Yo también me voy a unir porque no sabía que había un grupo. Bueno, nada, igual no es que se habla por ese grupo por fuera de lo que se habla en los foros, no, pero por ahí, no sé, por ejemplo, hoy les recordé por ese chat que no se olviden que hoy teníamos un Zoom, o no se Sí, se olviden usa que más esta que nada semana se para entregan los recordar. trabajos. Se usa más que nada para recordar fechas o eso, no se usa. Claro, exacto. Sí, es una comunicación más ágil, más directa. Así que bueno, Sí, ahí pasa el número. y no es que está activo todo el día, no, sino hoy Sí, Zoom sí, o cosas así. O chicas, no sé, o la otra vez decían, están haciendo una materia, creo que era filosofía, y estaban haciendo un trabajo, historia, un trabajo en grupo, y era como, no sé con quién hacer, cosas así. claro, Bueno, estamos es entonces. útil. Bueno, muchas Estén gracias. tranquilas para el parcial, relean las clases, relean el plan de trabajo. Comprendan los conceptos, para eso apunta, para que comprendan los conceptos y les va a ir bien. Les va a ir bien. Vuelvan a ver el Zoom de la unidad 1. Está bueno eso también. Y ya está. Listo. Bueno, Perdón, Bueno, profe, sí. una última consulta. ¿Dónde es que sube estos videos? Porque yo no pude estar en la primera clase, en el primer Zoom de la primera Ok, unidad, me el de la parece. unidad 1 está en unidad 1, clase 2. Y este va a estar en unidad 1, clase 2. Bueno, muchas gracias. Entrás ahí al foro y lo vas a ver. Ah, ok. Bueno, gracias. Dale. Bueno, chicas, ahí les pasaron el número una compañera para que las agreguen, así que buenísimo. Voy a apagar esto.